Nadie en San Luis Potosí imaginaba que, bajo las calles donde hoy resuenan motores y voces cotidianas, dormía una ciudad completa, un reino olvidado, detenido en un silencio tan profundo que ni el paso de los siglos logró perturbar. Durante mucho tiempo, los arqueólogos sospecharon que la región ocultaba más de lo que los registros coloniales dejaban entrever. Pero nadie estaba preparado para lo que revelaría un pulso de luz. Una sola descarga, casi imperceptible para el ojo humano, atravesó la superficie del desierto potosino para dibujar, en el vacío del espacio, un mapa imposible, un entramado urbano, enterrado a varios metros de profundidad, tan vasto y complejo, que amenazaba con reescribir la historia del norte de Mesoamérica. Fue así como la tecnología LiDAR abrió una grieta luminosa en la oscuridad del pasado, y lo que emergió de ella cambiaría para siempre nuestra idea de quiénes fuimos. La historia comenzó con un vuelo de reconocimiento, un equipo de especialistas, acostumbrado a medir la superficie terrestre para detectar cambios ecológicos. Jamás pensó que sus sensores registrarían algo más que formaciones rocosas y antiguos caminos coloniales. Pero al procesar los datos, apareció un patrón. No era natural, no era casual, eran líneas rectas, ángulos perfectos, plataformas alineadas con precisión astronómica. El algoritmo recalculó la nube de puntos. Los investigadores ampliaron la imagen. Y entonces, en la pantalla del laboratorio, surgió la silueta de una ciudad fantasma, completa, estructurada, con plazas, calzadas, canales y edificaciones monumentales. Lo que por siglos permaneció oculto bajo capas de tierra y sedimento, se desplegó como un espectro cartográfico ante los ojos incrédulos del equipo. Una ciudad real, una ciudad perdida, una ciudad que nadie sabía que existía. La primera reacción fue de desconcierto absoluto. ¿Cómo era posible que una urbe tan amplia hubiese pasado inadvertida para generaciones de habitantes, exploradores y arqueólogos? San Luis Potosí, conocido por su historia minera y su paisaje árido, nunca había sido considerado un epicentro urbano prehispánico de gran escala. Sin embargo, el LiDAR, con su precisión milimétrica, mostró un trazado urbano comparable al de grandes centros mesoamericanos. Una planificación casi geométrica, terrazas escalonadas que parecían sostener estructuras ceremoniales, y un sistema hidráulico que, aunque hoy estaba desactivado por el paso del tiempo, seguía delineando la inteligencia ingenieril de sus constructores. Los expertos, fascinados por la magnitud del hallazgo, regresaron al terreno. Esta vez, ya no observaban el desierto como un espacio vacío. Cada colina, cada depresión, cada piedra parecía esconder una historia que recién comenzaba a ser contada. Con los datos en mano, caminaron sobre lo que antes eran simples llanuras y descubrieron que el suelo bajo sus pies vibraba con un eco diferente. La tecnología había iluminado lo invisible. Ahora tocaba verificarlo, y cuanto más cavaban, cuanto más analizaban, cuanto más confrontaban la evidencia, más claro se volvía que estaban ante una civilización cuya presencia permaneció deliberadamente silenciada por los siglos. Pero lo más sorprendente no era la existencia de la ciudad, sino su complejidad simbólica. Las estructuras detectadas parecían estar alineadas con eventos astronómicos específicos, solsticios, equinoccios, el ciclo lunar y hasta la trayectoria de ciertas estrellas que alguna vez formaron parte del calendario ritual mesoamericano. ¿Sería posible que esta ciudad hubiera funcionado como un observatorio gigantesco, un centro de poder donde ciencia, espiritualidad y organización política se entrelazaban hasta desaparecer las fronteras entre ellas? Las preguntas comenzaron a multiplicarse mientras los investigadores, con cada día de trabajo, se daban cuenta de que estaban entrando en terreno desconocido. El análisis estratigráfico reveló fragmentos de cerámica, restos de pigmentos minerales, herramientas de obsidiana finamente talladas
y piezas que parecían pertenecer a un sistema de escritura simbólica no del todo identificado. No eran objetos aislados. Eran vestigios de una vida cotidiana rica, estructurada, sofisticada. Las plazas reveladas por el líder no eran meras explanadas. Habían sido centros ceremoniales, donde probablemente se realizaban rituales que marcaban el pulso de una sociedad profundamente conectada con el cosmos. Las plataformas escalonadas, ahora cubiertas por siglos de silencio, parecían tener funciones administrativas, ceremoniales y astronómicas, integradas dentro de un mismo tejido urbano. A medida que la evidencia emergía, también lo hacía la sospecha de que esta ciudad no había sido abandonada de manera gradual. Algo abrupto ocurrió, algo que provocó que sus habitantes dejaran atrás estructuras enteras, instrumentos, inscripciones, como si hubieran sido sorprendidos por un evento repentino. Los arqueólogos no encontraron señales claras de guerra o invasión, tampoco rastros de incendios masivos. La hipótesis más inquietante comenzó a tomar forma en un colapso ambiental. Quizá una megasequía, tal vez un movimiento telúrico, o incluso una interrupción súbita en el sistema que mantenía el abastecimiento de agua. Las marcas geológicas parecían hablar, pero todavía no lo suficiente. El misterio se profundizaba. Mientras tanto, las simulaciones digitales generadas por el LIDAR permitieron reconstruir la ciudad en 3 dimensiones. Cuando los investigadores observaron la recreación completa, quedaron en silencio, no solo por la magnitud del asentamiento, sino por su armonía. Era una ciudad diseñada para perdurar, para dialogar con el viento, con el sol, con el paso de las estaciones, un lugar donde la arquitectura era al mismo tiempo un acto espiritual y una herramienta científica. Los canales revelados por la tecnología parecían conducir agua desde fuentes lejanas, quizás conectadas con manantiales subterráneos, que hoy permanecen secos. Las viviendas, dispuestas en patrones circulares y rectangulares, demostraban un sentido comunitario y una planificación social organizada. Pero el elemento más enigmático de todos surgió cuando los expertos analizaron un conjunto de estructuras ubicadas en el sector central. Se trataba de un recinto cuadrangular rodeado de plataformas elevadas. En su interior, el LiDAR reveló la presencia de una serie de monolitos alineados en dirección norte-sur. La disposición era demasiado precisa para ser casual. Al superponer la reconstrucción digital con datos astronómicos, descubrieron que esos monolitos marcaban no solo los solsticios, sino también el desplazamiento de Venus en el horizonte. Esto sugería un conocimiento avanzado de astronomía, comparable al de otras civilizaciones mesoamericanas. Sin embargo, lo que los desconcertó era que este conocimiento había sido desarrollado en un lugar donde la historia oficial nunca había registrado un centro astronómico de tal envergadura. La pregunta surgió inevitablemente: ¿quiénes fueron estos constructores? ¿A qué tradición cultural pertenecían? ¿Por qué su ciudad desapareció sin dejar crónicas, sin quedar registrada en los códices conocidos, sin sobrevivir en las leyendas locales con la fuerza que semejante asentamiento habría merecido? Las respuestas parecían difuminarse entre el polvo del desierto. Algunos investigadores comenzaron a sospechar que esta civilización pudo haber sido un punto de enlace entre culturas del norte y del centro de México, un nodo que articulaba rutas comerciales, rituales y astronómica. Otros propusieron que, quizá, se trataba de un grupo distinto, una civilización menos conocida, cuya identidad quedó eclipsada por procesos posteriores. Mientras estas discusiones se intensificaban, la comunidad científica internacional seguía el caso con creciente asombro. La noticia del descubrimiento se expandió como un rayo por conferencias, laboratorios y universidades. Muchos expertos viajaron a San Luis Potosí para observar en persona lo que el LIDAR había revelado. Y todos, sin excepción, coincidían en que estaban ante un hallazgo
que cambiaría fundamentalmente la comprensión del poblamiento y desarrollo urbano del norte mesoamericano. Pero la emoción iba acompañada de prudencia. En un descubrimiento de tal magnitud requería tiempo, paciencia y un análisis minucioso que evitara conclusiones precipitadas. Mientras las excavaciones controladas avanzaban, los investigadores encontraron lo que podría ser el corazón simbólico de la ciudad, un templo subterráneo parcialmente derrumbado, cuya entrada había quedado sellada por un deslizamiento hace varios siglos. Dentro, protegidos por la oscuridad y la compactación de la tierra, aparecieron muros pintados con una iconografía desconocida. No eran figuras humanas tradicionales ni deidades ampliamente reconocidas. Las formas parecían representar ciclos, espirales, constelaciones y patrones geométricos que evocaban el movimiento del universo. Algunos símbolos se repetían con una precisión que sugería un sistema de registro o de transmisión de conocimiento. El descubrimiento de ese recinto avivó una ola de especulaciones. ¿Podía tratarse de una escuela de astronomía, de un archivo ritual, o quizá de un espacio donde se transmitía un conocimiento reservado únicamente para la élite sacerdotal? La sensación de misterio creció cuando, entre los escombros, se encontró un disco de piedra tallado con gran habilidad, cuyos surcos parecían corresponder a ciclos astronómicos combinados con intervalos rituales. Los arqueólogos aún no podían descifrarlo, pero intuían que contenía información crucial sobre la cosmovisión de quienes habitaron esta ciudad oculta. Paralelamente, estudios de carbono revelaron que la urbe alcanzó su apogeo varios siglos antes de lo que se esperaba para esa región. Esto obligó a replantear cronologías enteras. La historia que los libros habían contado durante décadas comenzaba a derrumbarse lentamente, reemplazada por una narrativa más compleja, más profunda, más rica. Una narrativa en la que San Luis Potosí emergía como un centro cultural y tecnológico sorprendentemente avanzado. Pero lo más perturbador aún estaba por venir. Al comparar la alineación de las estructuras con simulaciones astronómicas de distintos periodos, los expertos detectaron que algunas de las orientaciones coincidían con posiciones estelares que solo se observaban cada varios siglos. Esto implicaba un nivel de planificación a largo plazo que desafiaba las capacidades técnicas atribuidas tradicionalmente a los pueblos de la región. ¿Cómo sabían que esas alineaciones serían visibles en esos periodos? ¿Qué tipo de observaciones o cálculos empleaban? ¿Existía un conocimiento heredado de generaciones anteriores, o habían desarrollado un método propio para interpretar el cielo? Las preguntas seguían multiplicándose cuando, de pronto, un descubrimiento añadió una capa más de intriga. Uno de los canales subterráneos que serpenteaban bajo la ciudad parecía haber sido construido para amplificar sonidos. Las cámaras de resonancia, formadas por piedras cuidadosamente colocadas, generaban vibraciones que podían escucharse a distancia. El hallazgo despertó teorías sobre rituales acústicos o sistemas de comunicación internos. Algo en aquella ciudad estaba vivo, aunque sus habitantes ya no estuvieran. Sus muros hablaban, sus pasajes murmuraban, sus alineaciones señalaban al cosmos como un libro abierto. Hoy, mientras la investigación continúa, la ciudad bajo San Luis Potosí emerge lentamente del olvido, no como una simple curiosidad arqueológica, sino como un testimonio monumental de la creatividad, el ingenio y la espiritualidad de una civilización que se atrevió a dialogar con el universo. Cada día, el LiDAR revela nuevos pasajes, nuevas estructuras, nuevas huellas de quienes alguna vez caminaron por esas calles, ahora sepultadas. Y cada revelación nos acerca a una verdad más profunda. La historia de México no ha sido escrita por completo. Bajo nuestros pies, bajo las plazas y los cerros, bajo el murmullo del viento del altiplano, existen mundos enteros, aguardando el momento de regresar a la luz. La ciudad perdida, oculta por siglos, resurge ahora como un faro del pasado, un recordatorio de que el tiempo no borra
lo que fue construido con propósito, conocimiento y devoción. Y mientras los pulsos láser continúan atravesando la Tierra para iluminar lo invisible, comprendemos que no es solo una ciudad lo que hemos descubierto, sino un mensaje, una invitación silenciosa a mirar más profundamente, a escuchar lo que yace bajo la superficie, a reconocer que la historia no está enterrada, está esperando. Y cuando finalmente la entendamos, quizá descubramos que el verdadero misterio no es la ciudad, sino cómo hemos podido vivir tanto tiempo sin saber que estaba ahí.